No tenía abierto aquí. La primavera árabe, el final del apartheid en Sudáfrica, la caída del muro de Berlín. Cuando finaliza una guerra, cuando un país llega a un momento de crisis, cuando cae un dictador, es cuando una nueva constitución se vuelve más necesaria. En la redacción de una constitución hay mucho en juego. Hay que tomar decisiones difíciles y de largo alcance sobre la dirección del país, por lo que es importante diseñar con cuidado el proceso. La redacción no debe ser apresurada. El primer paso puede ser pararse a pensar de dónde venimos, a dónde vamos y cómo nos gustaría llegar hasta allí. Puede ser un proceso prolongado, a menudo de varios años. El camino puede ser largo y tortuoso, pero debemos evitar los atajos. El viaje implica llegar a acuerdos y crear confianza, por lo que es tan importante como el destino en sí mismo. Por eso es crucial planificar la ruta con antelación y asegurarnos de que todo el mundo esté a bordo. Pero ¿cómo diseñamos el proceso? ¿Quién redacta la Constitución y cómo lo hace? La mayoría de las constituciones dicen estar escritas por nosotros el pueblo, pero aunque millones de personas la hayan aprobado con su voto, ¿cómo escribiría tanta gente con una sola pluma? La redacción de la Constitución en sí se confía a un órgano constituyente. Este órgano puede adoptar diversas formas. Puede ser un grupo grande o pequeño de personas, elegidas o nombradas. La Constitución de Benín la redactó una conferencia nacional con casi 500 miembros. La de Kenia, un comité de 9 expertos. La Constitución española la redactó un comité parlamentario de 7 miembros y Túnez eligió más de 200 personas para una asamblea constituyente. Ese órgano hace el difícil trabajo de negociar y redactar la Constitución. Probablemente habrá desacuerdos y arduos debates. Lo más difícil no es poner las palabras sobre el papel, sino alcanzar un consenso entre los distintos grupos para elaborar una constitución que de verdad exprese las necesidades y aspiraciones del pueblo. Cualquiera que sea el órgano constituyente que se escoja, este debe incluir grupos de la oposición así como al gobierno, mujeres además de hombres, pobres y también ricos, jóvenes y viejos, y minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, además de la mayoría cultural. Si no están presentes todas estas voces en el órgano que redacte la Constitución, este deberá consultarlas y tenerlas en cuenta. Nosotros el pueblo quiere decir todos nosotros. El órgano redactor debe involucrar en el debate nacional a todo el pueblo. En Kenia se dieron a conocer los borradores en los periódicos y en Internet. En Sudáfrica hubo más de 1000 consultas públicas en todo el país. En Túnez se hicieron debates por televisión y se discutieron los temas en las redes sociales. El órgano redactor necesitará asistencia técnica y financiera del gobierno y de la sociedad civil, y a veces también de la comunidad internacional. Pero siempre debe mantenerse independiente de todo interés ilícito o contrario a la democracia. Una vez terminado el borrador final, se aprobará la nueva Constitución en el nombre del pueblo, lo que suele hacerse a través de un referéndum o por el voto de una mayoría de representantes electos. Este es el gran momento simbólico en que la Constitución pasa a ser nuestra. Pero aún no hemos llegado al final del camino. El proceso continúa después de aprobar el texto de la Constitución. Porque para ser algo más que palabras sobre el papel, la nueva Constitución ha de aplicarse. Se deben crear las instituciones pertinentes, celebrarse elecciones, hacer nombramientos. Las leyes y políticas deben adaptarse a la Constitución para que supongan un cambio real en las vidas de las personas. Si el proceso ha sido legítimo e incluyente, y si el pueblo se siente autor de la Constitución, esta será la defensora y protectora de la democracia durante las próximas generaciones.
Mi trabajo es hacer que la universidad sea más fácil, porque los estudiantes ya tienen mucho. Ahora sí, si no, aparezco en dos pantallas y ¿nos escuchamos bien? Sí, Mira, sí, ya, Sí, licenciada. sí se escucha bien. pero el video desapareció. Perdón, no les escuchaba yo. ¿Alguien que me diga si se escucha bien? Sí se escucha bien. Gracias, ahora sí. Les dije en la clase pasada, este tema de los videos me parece como una pedagogía bien elemental, pero bastante práctica. Así que en la presentación creo que está, en la que les envié esta semana, está el enlace de la semana pasada y les puedo enviar el de esta para que pues, si tienen alguna puedan ver como un referente, ¿verdad? Que les puede ir ayudando. Nosotros ya tenemos, creo que empezamos el ciclo de exámenes con esta clase, con la de Derecho Constitucional. Así que vamos a conversar sobre las materias que vamos a plantear en el examen, pero al terminar la clase. No sé si hay alguna duda de lo que hayan podido leer o revisado de la presentación para ver si podemos empezar con algún planteamiento de lo que ustedes ya leían. Ahora que creo que ya los puedo ver a todos, voy a empezar a preguntarles. Necesito que ustedes interactúen más. Ligda, fíjese que el documento que usted nos envió no lo podemos abrir, al menos yo ni para leerlo. Siempre solicita una clave. Voy a mandar hoy al terminar la clase sin clave. Ese documento que usted me está hablando es el de la presentación, pero yo les mandé un texto. ¿Cierto? Ese sí, el día Sí, es anterior de la correcto. ¿Quién me puede hablar algo de lo que ha leído del texto que yo les envié? Miren, les voy a ir contando cómo es la actividad de los textos. Cuando yo les envío a ustedes este documento por unidad, ese es el resumen, porque no les puedo decir que es un documento de mi autoría, ese es el resumen de varios libros. Es mi extracto de la lectura de varios libros. Y la presentación es el extracto del extracto. Entonces está bien, si ustedes quieren utilizarlo para ir repasando en la clase, está bien, pero lo que yo necesito que ustedes lean es básicamente el documento que les estoy enviando, porque de ahí es donde ustedes van a tener mayor contenido. A ver, porque necesito saber, hay muchos que no están con su cámara, entonces quiero saber si, por ejemplo, Floridal Méndez está conectada. Sí, Lick, aquí estoy. Ahorita prendo mi ¿Qué cámara. leyó usted del constitucionalismo social? Eso es lo que vamos a abordar hoy. Vamos a tratar de abordar y terminar el constitucionalismo social para empezar con el neoconstitucionalismo, o algo que usted recuerde de la clase pasada, el constitucionalismo liberal o clásico. No, Lick. No, disculpe, no, fíjese que no he terminado de leer el documento. Le quedo mal, ¿para qué le voy a mentir? Buenas noches, Ligda. No, a mí no me queda mal. Sí, solo, Floriana, de verdad, yo, como les dije desde el principio, acá mi función es facilitadora, pero por favor, eso le va a servir a usted. Mi metodología también, ya la van a ver. Yo directas, yo lo que hago es desarrollo de temas y logro advertir si efectivamente en el desarrollo hay síntesis de parte de ustedes, hay conocimiento de parte de ustedes y han logrado los instrumentos que yo les he estado enviando de cátedra. Así que este es Floriarma. Y revíselos, léalos, vamos a irles preguntando. ¿Quién estaba hablando? Yo, licenciada. Sí, dígame. Carlos Magaña, para servirle, Lic.
Pues respecto a la pregunta que le hacía a la compañera de la última clase, yo lo que comprendí es que la diferencia entre constitución y constitucionalismo radica en que básicamente la constitución pues es una norma suprema y el constitucionalismo es algo que limita al actuar de esos poderes políticos, esos poderes del Estado establecidos en la constitución. Eso fue lo que yo le comprendí de la última clase. Muchas gracias. Ok, perfecto. Yo creo que es bien importante que ustedes empiecen en su práctica de lectura a ver estos detalles, ¿verdad? Para ir diferenciando cada una de las figuras que nosotros estamos desarrollando. En efecto, conversamos, vimos algunas características, abordamos un poco de la historia del constitucionalismo para poder llegar a ese punto de abstracción, la diferencia entre el constitucionalismo y la Constitución. Básicamente, cuando hablamos de una constitución, estamos hablando del plano fundamental de la estructura que va a tener un gobierno y de la forma en la que esa estructura legal respeta los deberes y los derechos de los ciudadanos. Ahora, el hecho que un Estado tenga una constitución, al final a nosotros no nos va a decir nada, ni nos va a aclarar nada sobre el sentido democrático o no de ese país que tiene una constitución. Eso sí lo vemos más en la línea del constitucionalismo, porque este sí está vinculado directamente al concepto que nosotros tenemos de gobierno y lo que tenemos de la ley en ese gobierno. Cuando nosotros estamos hablando del constitucionalismo, y esto es parte de lo que yo quiero, les hablaba, trabajemos mapas mentales, pero mapas mentales que a la vez sean físicos, que ustedes vayan, porque no se me confundan. Ahorita estamos en una fase bien teórica, que lo que necesito es que aprendamos a distinguir todas estas figuras, por ponerles un nombre, que veamos bien la diferencia entre el derecho constitucional, el constitucionalismo y inmerso dentro del constitucionalismo las tres fuentes, digamos, o las tres vertientes que vamos a estudiar de las etapas del constitucionalismo dentro de lo que es el constitucionalismo liberal o el constitucionalismo social. No se lo escucha, licenciado. Se fue. Se fue. Se fue, Lo ¿verdad? escucha. Parece que es su web. Buenas noches, ¿me escuchan? Perdí conexión. Sí. Ahora sí, Sí, algo pasó que habíamos perdido conexión. Insisto, entonces sí necesito que ustedes vayan haciendo en estos cuadros que vayan desarrollando, igual para eso tienen las presentaciones y que las puedan ir comparando, porque tenemos principios del derecho constitucional y tenemos principios del constitucionalismo liberal y tenemos principios del constitucionalismo social, tenemos bases ideológicas en esas dos vertientes del constitucionalismo. Entonces necesito que las tengamos muy bien establecidas y que ustedes las puedan ir reconociendo. La semana pasada nosotros conversamos ya del constitucionalismo, adentrándonos un poquito más en materia. Vimos este video, que también lo tienen ustedes ahí. Desarrollamos la parte histórica del constitucionalismo, pasando básicamente por los antecedentes de Inglaterra, las cartas inglesas, una brevísima. Licenciada. Sí. Como veo que ya está entrando en la clase, entonces quería preguntarle un par de dudas que tenía de la lectura. Yo solo leí el segundo documento, pero me surgieron un par de dudas. En el constitucionalismo liberal surgieron un grupo que se llamó el Segundo Estado, creo que eran los burgueses. Y luego en el constitucionalismo...
Y luego en el constitucionalismo social surgió un tercer y un cuarto estado, pero uno de esos eran los trabajadores y el otro no me quedó claro cuál era. No sé si usted me puede aclarar. Claro, con mucho gusto, Emerson. Vamos a ver. Dentro de la teoría del derecho constitucional, pero que también ustedes van a ver dentro de la evolución del Estado, porque forma parte de la teoría del Estado, se dice que los dos primeros estados, yo creo que tal vez ahí nos perdimos un poquito, están constituidos por la monarquía y de una manera casi que indisoluble el clero. ¿Por qué indisoluble? Porque al final los preceptos monárquicos se basan en que los reyes están ahí porque Dios los puso, porque son pues una representación de ellos en la tierra, ellos están ahí por un mandato divino. Entonces la unión entre el primer estado, que es la monarquía, y el segundo estado, que es el clero, fue la que logró sostener todas estas instituciones monárquicas durante la etapa medieval y de hecho en los precedentes a la etapa medieval. Cuando nosotros empezamos a ver ese empuje sociológico, social, político y económico en la Edad Media, lo que vemos es el surgimiento de un tercer estado. Este tercer estado es efectivamente el de los nobles, el de los burgueses, que son todos los que empiezan a decir, un momento, nosotros somos los que generamos el dinero, nosotros somos la clase que está teniendo esta influencia económica, y son ellos los que empiezan a motivar estos cambios. ¿Basándose en qué? Miren, si nosotros nos remontamos, por ejemplo, a todo el origen del constitucionalismo inglés, que es particularmente el que tienen ahorita ahí en pantalla, lo que estamos viendo es un Estado monárquico apoyado por el Estado clerical, por eso tenemos el primero y el segundo, que primero se embullen en una serie de batallas, en una serie de guerras, que son caras, que necesitan un financiamiento. Y lo que hacen es que en la plata que captan, de los tributos que le imponen a todos sus vasallos, primero se va en unas vidas de despilfarro, en vidas de mucha comodidad, en una clase monárquica pudiente que se olvida de las necesidades del pueblo. Entonces nos enfrentamos con los que tienen que pagar los impuestos, con los que están generando en ese momento la riqueza, que dicen, nosotros no le vamos a seguir tributando a alguien que es un déspota. Hablábamos en la clase anterior que, por ejemplo, la Petition of Rights, el Agreement of the People y el Instrument of Government en el derecho inglés nacen, de hecho, como una respuesta que tiene la clase burguesa de decirle a la monarquía, mire, yo no le voy a estar pagando a usted plata y tampoco estoy obligado a atender a los soldados en mi casa para con eso pagarle a usted. El empuje se da básicamente por esa presión que existe del monarca pidiendo cada vez más y más plata. Inglaterra se encontraba en esta época, estamos hablando de 1775 y un poquito antes de esto, en una guerra muy cruenta con el Reino de España. No necesitaban financiamiento con el Reino de España y con el Reino de Francia. Ellos tenían ahí bastantes problemas. ¿Por qué creen ustedes que los franceses se mueven a apoyar a las colonias inglesas para que ellos se emancipen del reino inglés? Porque en efecto había una guerra que se estaba librando entre el continente y la isla en Europa por todo este tema de territorios, por expandirse y con esto tener más vasallos a quienes cobrarles los impuestos. Entonces, para ir aterrizando en tu pregunta, los dos primeros estados, el monárquico y el clero, que luego surge en el constitucionalismo liberal o clásico, un tercer estado, que es el de los burgueses, el de la clase empresarial, para ponerle otro término, que lo que busca es el reconocimiento de sus libertades, particularmente, y la más esencial para ellos, su libertad, ellos propugnan la igualdad que tiene que haber entre los ciudadanos,
pero con un fin muy especial, que es el respeto a su propiedad. Ellos empiezan a manejar los derechos inherentes y los derechos inalienables de la persona, pero el derecho de derechos era el derecho a la propiedad. Ahora vamos a ir viendo en el desarrollo del constitucionalismo social cuál era la finalidad. Dentro de los antecedentes del constitucionalismo liberal o clásico, pues todo este empuje que ellos dan obviamente repercute en la promulgación de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. De hecho, ellos tuvieron una guerra desde 1775 hasta 1781 y es parte del desarrollo de esta guerra y luego todos los movimientos que se dan en las colonias que desembocan en la creación de la Constitución de los Estados Unidos en el año de 1787. Yo creo ahí ya tienes tú identificado el primero y segundo está que eran los existentes hasta antes del inicio del constitucionalismo liberal o clásico, con el surgimiento de este tercer estado, que es los burgueses. Y luego nosotros vamos a ver cómo no sé, la utilización del término, porque yo creo que en el despotismo de los monarcas fue algo particular. Yo creo que tal vez la extralimitada liberalidad que planteaba el constitucionalismo liberal o clásico también dio pauta a una serie de circunstancias sociales de opresión a la clase trabajadora. Fue particular, porque el pueblo pasó de ser vasallo del rey a ser un trabajador del burgués. Y en ese amplísimo ejercicio de la libertad, yo ya podía entonces, de manera pues, más relajada, poder utilizar mi libertad básicamente para emplearme. Entonces ya dejo de ser un vasallo para ser un trabajador. Pero todo esto originó, insisto, que en un ejercicio demasiado extenso de esa libertad, sin una mayor sujeción a los principios, en realidad, que inspiraron al constitucionalismo liberal o clásico, que viéramos entonces el surgimiento de este cuarto estado. En realidad estamos manejando cuatro, ¿verdad? Emerson fue el que hizo la pregunta, ¿verdad? Así es, sí, sí. Tenemos monarquía, seguimos con el clero, casi indisolubles, continuamos con la clase burguesa, que es la que impulsa el constitucionalismo liberal o clásico, para luego, a lo que vamos a pasar ahora, que es el constitucionalismo social, ver cómo esa clase trabajadora organizada, que se siente oprimida por el burgués, da estas gestas revolucionarias también. Miren, hay algo que es súper interesante cuando uno estudia cualquier institución de derecho y es cómo meterse en la historia de lo que generó cada una de estas instituciones. Si ustedes quieren entender a profundidad y con más detalle cada uno de estos procesos históricos que se dieron para la creación o nacimiento de estos movimientos constitucionales, es muy importante que ustedes lean la historia. Porque, por ejemplo, si ustedes ven cómo nace el constitucionalismo social, pues a partir de las revoluciones que se dan de este lado del mundo. Nace allá, nace en Inglaterra, nace en Francia, con los movimientos sociales en contra del rey Luis XVI, y toda esa corte de los finales de los 1700 en Francia. Pero la particularidad de cómo surge el movimiento revolucionario en México, de verdad que es muy interesante. Además, así como les decía hace un rato, el influjo que tuvo Francia en las colonias inglesas en Norteamérica es algo que ustedes van a advertir en cualquier lectura histórica sobre el nacimiento de cada uno de las figuras constitucionales. Pero también es muy interesante leer el influjo que tuvo el movimiento socialista europeo, el movimiento socialista de Rusia, en el movimiento revolucionario mexicano, que obviamente termina con la promulgación de la Constitución de Querétaro. Si nosotros nos metemos a estudiar cada una de estos movimientos revolucionarios, les digo que mejor nos quedamos dando esta clase todo el año y no solo el semestre, porque son muy interesantes cómo se dio toda esta evolución y el influjo que tuvo cada una de ellas. Así que vamos a ir avanzando en lo que nos es atingente en la cátedra, obviamente para que nosotros
terminemos de aterrizar con el constitucionalismo liberal, necesito que ustedes le den una leída al documento para que, pues en esta abstracción ustedes puedan entender cuál fue el influjo que tuvo todo este movimiento social que se da en Francia, los precedentes que tenemos con las cartas de derecho inglés y particularmente con la promulgación de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Desglosamos un poco todo esto del constitucionalismo. Ahora vamos al constitucionalismo social. ¿Qué es lo que ocurre entonces? ¿Quién me puede comentar qué es lo que da origen al constitucionalismo social? Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Según lo que usted nos mandó en el archivo y lo que yo estuve leyendo, fue básicamente por la desigualdad que existía entre una clase y otra. Esto también con que la educación de momento no era gratuita, tampoco laica, y no había un reparto agrario. Entonces, en 1917, el 5 de febrero en Querétaro, se promulga la Constitución de México, la cual da indicio al constitucionalismo social en toda Latinoamérica y también tiene repercusión en algunas partes de Europa, ya que en Rusia se estaba viviendo una guerra entre el zar Nicolás II y los mencheviques, que estaban dirigidos los burgueses por Kerensky y los bolcheviques por Lenin. Al final terminan ganando los bolcheviques, si no estoy mal, y en 1923 crean su propia constitución completamente socialista, lo que en teoría tendría que dar el inicio de la Unión Soviética. Alemania también adopta parte de esto en 1919, que fue lo que le comenté en la clase anterior, de que lo de Alemania y Weimar vino en parte por lo que hizo México. Y también estaba viendo que tuvo cierta repercusión en Italia en 1922 y en Portugal en 1932. También un poco en España en 1939, pero se le llamó constitucionalismo corporativo y el constitucionalismo marxista, que es el que se instauró en Rusia. Sí, a partir del gobierno de Lenin. Te felicito porque Licenciada, sí lo hice. Gracias, Marta. yo también quisiera aportar un poquito más. Aparte de lo que decía el documento, creo que también el avance en la ciencia que permitió las revoluciones industriales hizo que hubiera más máquinas, más formas de explotar al hombre. Aparte de eso, el constitucionalismo anterior, el liberal, que prácticamente le dio más poder a un grupo pequeño de la sociedad. ¿Para qué? O sea, o más derechos, digamos, y estos derechos fueron aprovechados por este pequeño grupo para explotar al resto de la población. Entonces, al final, lo que provocó fue que esa población oprimida, que al final fueron los trabajadores, de alguna manera se rebelaran, o tal vez no se rebelaran, sino que se constituyera para poder formar nuevas libertades, digamos, para ellos o derechos, y fue lo que dio origen al constitucionalismo social que vimos a principios del siglo XX. Bien, ustedes dos acaban de dar un aporte que es bien interesante, yo quiero traer a la cátedra y quizás podamos reflexionar, si es posible ahorita mismo, o que también ustedes lo puedan interiorizar, leer y lo discutamos después, pero creo que lo podemos hacer. Hay una cuestión muy particular entre lo que nos acaba de exponer Marlon y Emerson. Hay uno de los principios que se consagra en la mayoría de constituciones mundiales y es la laicidad del derecho y la laicidad de las estructuras de derecho de esa estructuración que hace la constitución de los estados. ¿Qué significa esto? Cuando se da todo el movimiento del constitucionalismo liberal o clásico, lo que nosotros es una clase que empieza a decir, un momento,
Acá nosotros tenemos que imprimirle racionalidad, raciocinio al proceso. Porque resulta ser que nosotros no nos cuestionamos lo que dice el rey. Y no nos cuestionamos lo que dice el rey porque nos están diciendo que él lo dice en nombre de Dios. Entonces, fíjense qué complejo este planteamiento social. Porque bueno, es difícil, ¿verdad? En efecto, o sea, tiene a la par al clero, que son los que trasladan las enseñanzas divinas, y es mucho más difícil revelarse a una idea que toca dentro de todo el desarrollo de nuestra espiritualidad. En la etapa del constitucionalismo clásico liberal, unos referentes doctrinarios muy interesantes, que es la escuela de la enciclopedia o enciclopedia francesa, y de todo el racionalista. Es muy complejo leer a Kant, pero, por ejemplo, las ideas que plasma Kant y que hacen propios todos estos doctrinarios y de hecho todos estos revolucionarios en los movimientos norteamericanos y franceses son muy particulares, porque ellos lo que le imprimen a ese movimiento es ese principio del raciocinio, el razonamiento crítico. Y lo primero que se cuestionan es eso. ¿Por qué tenemos que obedecer nosotros de una manera tan crítica al monarca? Miren lo que tenemos en la presentación. ¿Cuál es la base ideológica que tenían en ese momento? Aquí lo que nosotros necesitamos es generar una sociedad que respete, un Estado que respete primero el flujo que nosotros debemos de tener en el mercado. Hay derechos naturales que preexisten, más el derecho divino del monarca, están mis derechos. Y dentro de mis derechos, el más importante es el de la propiedad, como el Estado, y ya no el monarca, sino el Estado, sea esa diferenciación entre el monarca y los organismos que tienen que coexistir en un Estado, pues como estas instituciones tienen que respetar ese orden natural y definir una intervención, pero como una intervención mínima. Esa intervención tiene que estar dirigida a respetar mis derechos inherentes que tengo como persona y particularmente el derecho a la propiedad. Ellos lo que señalan es, bueno, vamos a generar una nación, esta idea de nación, y esta nación que la estamos constituyendo todos los ciudadanos que estamos en ella, va a tener ese poder constituyente. ¿Cuál es el poder constituyente? Es el poder del pueblo. Yo les platicaba en la clase, ¿verdad?, que había una división entre los ciudadanos, porque los principios del constitucionalismo liberal o clásico, lamentablemente, se quedaron en eso, se quedaron en principios. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Pues justamente lo que mencionaba Emerson. Si primero el burgués se rebeló contra el monarca, diciéndole, momento, aquí no voy a hacer todo lo que usted diga, ¿qué limitación podía existir o qué limitación podía tener esa clase trabajadora para decir que no voy a hacer todo lo que dice el burgués, yo no voy a hacer todo lo que dice el patrón? Y en efecto, eso fue lo que ocurrió. Lo que ocurrió fue un desarrollo acelerado, una industrialización, de hecho, del trabajo, que lo que generó fue una serie de circunstancias en donde los ciudadanos, la clase social trabajadora, estaba sufriendo de despotismo. Ya no era el despotismo del monarca, sino era el despotismo del patrono, de la clase trabajadora. Y se empiezan a dar una serie de movimientos muy, muy interesantes en Europa, particularmente en Alemania, desarrolla una clase de seguridad social, y el movimiento que dio origen a la seguridad social viene de Alemania, y estas fueron unas de esas necesidades. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con los trabajadores permanentes, con los trabajadores que están en calidad de aprendices? ¿Qué ocurre si un trabajador permanente o sufre algún tipo de enfermedad o de accidente laboral? ¿Cómo todo esto dio pauta para la institucionalización o la creación de todas las figuras de la seguridad social? Entonces, en efecto, como lo decía Marlon y Emerson, lo que nosotros vemos acá es cómo toda esa sofisma que se manejó en el constitucionalismo liberal
en donde propugnaban la libertad, la igualdad y la fraternidad, se quedó en un discurso solo para una clase específica, lo cual obviamente generó en la creación de este cuarto estado, el estado de los trabajadores. Vamos a entrar con esta que nos dan ustedes de lo que leyeron. Licenciada, solo quisiera agregar una parte acerca de esa falta de racionamiento que se tuvo prácticamente en la Edad Media y la llegada del Renacimiento, que quiero mencionar el acontecimiento ese de la peste negra o la peste bubónica, donde la gente confiaba mucho en que iba a ser sanada por Dios y al final se dio cuenta que no fue así, sino que tuvieron que ponerle raciocinio, cabeza para poder encontrar cuál era la cura. Menciona un médico que encontró finalmente la forma de curar o de prevenir la peste bubónica. Y a partir de ahí creo que fue donde empieza el renacimiento, donde la gente empieza a decir, tenemos que pensar por nosotros mismos si queremos estar bien. Y creo que coincide con lo del constitucionalismo liberal, donde la gente ya no confiaba totalmente en lo que decía el rey porque era el elegido de Dios. Yo creo que algo tenía que ocurrir tarde o temprano en la humanidad y que tiene que ser parte de un recurso de humanidad y de lo que viene. El siempre cuestionarse, el siempre someter a discusión todo lo que yo se lo expliqué desde la clase 1, todo tiene que ser sujeto a discusión. Eso es lo que propugnan los enciclopedistas en la Edad Media. Este movimiento de la ilustración es básicamente eso, el poder ir desmitificando todas esas ideas, y por eso es que la monarquía pierde tanta fuerza. Básicamente lo que se generó en este momento fue el someter a discusión todo lo que decía el monarca. Así que, en efecto, eso es parte de... Y nosotros creo que sí lo vimos en la clase pasada, cuáles fueron los aportes que tuvo este constitucionalismo liberal en la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Yo no sé si ustedes le han dado alguna revisada al documento que contiene la Constitución de los Estados Unidos. Es un documento sumamente pequeño. Creo que tiene, si no están 7 o 12 artículos. Las enmiendas han sido muy pocas. Es un documento bastante básico, pero que tiene una significación profunda en todo el proceso. Yo les digo, ahora tiene en el Licenciada, artículo preámbulo. perdone que la interrumpa. Marlon, Sí, si no recuerdo mal, son 27 enmiendas que fueron promulgadas desde 1717, por ahí. Y se han venido modificando y la última modificación es en la enmienda 27, si no recuerdo mal, que fue promulgada en 1773 y se modificó en 1992-93 más o menos. Pero todas las demás enmiendas desde su creación... Dale, Marlon, dale. Ok, todas las demás enmiendas desde su creación han sido pocas las que han estado o han sido puestas a modificaciones, o bien solo hay una enmienda que fue derogada por otra enmienda, perdón, que es la 1718, que fue derogada por la enmienda número 21, que es sobre la ley seca. En una se establece para todo el país y en la 21 dice que cada estado se hace responsable de cómo quiere aplicar su ley seca y es la 16 o 17 es la única que se contradice entre sí, pero tiene a la 21 que la corrige. De ahí en más, realmente es algo increíble lo que hicieron los estadounidenses. Hay una cuestión particular, porque el comentario, y quiero que sea rapidito para el siguiente tema. Si ustedes se van a la Constitución de Estados Unidos de Norteamérica, tiene básicamente 7 artículos. Bueno, 7 artículos con un preámbulo, que en el preámbulo el desarrollo es muy general, we, the people, nos reunimos nosotros, el pueblo, porque lo que queremos es dar tranquilidad, proveer defensa común, etc.
¿Qué dice el artículo 1? ¿Cuál es el poder legislativo? ¿Qué dice el artículo 2? ¿Cuál es el poder ejecutivo? ¿Qué dice el artículo 3? ¿Cuál es el poder judicial? Interesante la evolución. 1, legislativo, 2, ejecutivo, 4, los poderes del Estado y sus límites. 5, ¿cómo lo pueden variar? ¿Cuáles son los procesos de enmienda? El 6, la supremacía de las leyes federales, porque acuérdense que estamos hablando de un Estado federal. Y el 7, que es la ratificación que se fue haciendo paulatinamente. La ley no entró en vigencia de manera unísona, sino que se fue ratificando de manera paulatina. En efecto, lo que Marion les explicaba a ustedes es, no ha cambiado. Bueno, es relativo. Tenemos, ¿cuántas enmiendas en total? 27, decía, ¿verdad, Marion? Estamos hablando de el 300% que se adicionó. Seguimos teniendo en el contenido esos 7 artículos, que lo que tienen es el diseño del Estado en sus 3 poderes y cómo poder enmendarlo. Si nos vamos, por ejemplo, a ver el contenido de la... Lic, ¿Sí? disculpe una pregunta. Sobre esos artículos que mencionó, no son de la Constitución, ¿no? De los ¿De qué Estados son? Unidos de Norteamérica. Ah, ya. ¿Sí? Son Muy los bien. artículos de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Ah, bueno, gracias, Lic. Uh-huh. ¿Ok? Sí, son los artículos de la Constitución. Ahora, si se van ustedes a ver, por ejemplo, lo que ocurrió en Francia en la 1789 con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, pues vamos a ver un catálogo un poco más ampliado. Y ahí tenemos nosotros, si no estoy mal, fueron 17 artículos donde se desarrollan más derechos. La Constitución de los Estados Unidos no nos decide, aquí está el Ejecutivo, aquí está el Legislativo, cómo lo puede ratificar, esta es una ley suprema, nosotros nos reunimos para estructurarnos, va más a la parte organizacional del Estado que al reconocimiento de todos los derechos que sí se hacen en la Constitución francesa o en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. ¿Por qué les hago esta referencia? Porque si ustedes toman las normas constitucionales o las constituciones que se originan a partir del constitucionalismo liberal o clásico y revisan, por ejemplo, la Constitución de Querétaro de 1917, la Constitución de la Revolución Rusa de 1918 y la Constitución alemana de 1919, lo que vamos a ver ahí es otra cosa. Son normas muchísimo más ampliadas, un desarrollo más grande. ¿Alguien tiene abierto un grupo? Que regulan a mayor detalle y con mayor todos los derechos de los ciudadanos. Lo que vamos a ver en uno y otro es también una evolución significativa del contenido de los textos. De hecho, conforme nos vayamos adentrando, cuando veamos una corriente muy particular, que es el neoconstitucionalismo, ellos de hecho hablan de un balance entre el movimiento constitucional liberal y el movimiento constitucional social, porque dicen, los que propugnan por el constitucionalismo liberal, que exalta más esa individualidad del individuo y esa teoría del mercado y de la propiedad, vio cómo este movimiento de los trabajadores a través del constitucionalismo exalta demasiado una clase particular, que es el movimiento del sindicalismo, se crea ese supraestado controlador de todo. Uno solo le dice, señor Estado, usted solo tiene que controlar reglas del juego, pero déjenos a nosotros jugar a nuestro antojo, mientras que en el constitucionalismo social tenemos a un Estado omnipresente, un Estado que lo gobierna absolutamente todo. Entonces, ¿qué es lo que plantean? Eso es como un preámbulo para el neoconstitucionalismo, es alguien que genere un equilibrio. Nosotros lo vamos a ver en el derecho, particularmente en Norteamérica,
con este Estado proteccionista, con el welfare. Lo que se está buscando es, bueno, tratemos de tener compensadores para que no estemos totalmente de un lado o totalmente del otro. Pero eso forma parte de toda esta evolución histórica que nosotros vemos en el movimiento constitucional. ¿Qué es lo importante de la lectura que hemos hablado de las instituciones, perdón, no de las instituciones, sino de todos los hitos históricos? Es que a partir de todas estas revoluciones, nosotros podemos entender qué es lo que ocurre en esa sociedad específica, en ese momento político específico que generó y gestó estos cambios. Va a ser más fácil cuando nosotros empecemos a ver todo el movimiento constitucional en Guatemala y cómo todas esas revoluciones, nosotros tenemos la Constitución de 1945, que se había hecho a partir de una revolución. Y sería muy interesante que ustedes vayan viendo toda esa línea de tiempo. Nosotros tenemos la revolución del 44, que de hecho se hace dentro todavía de la Segunda Guerra Mundial. Ya en el ocaso, eso sí, ya los aliados mucho más afinados y trabajando con una estrategia para derrocar a Alemania, pero el mundo estaba inmerso todavía en la Segunda Guerra Mundial. Nosotros tenemos la promulgación de la Constitución de Guatemala de ese momento, ya en el cierre de la Segunda Guerra Mundial. Entonces tenemos convulsión no solo en Europa con todo el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, sino esto también se extrapola y vemos cómo todos esos movimientos forman parte también de la realidad social y política de este lado del mundo, en América, en nuestro país en particular. ¿Qué es lo que vamos a ver en la evolución histórica del constitucionalismo social? En principio, tal y como lo fue el liberalismo clásico, es una corriente sociopolítica que lo que va a incorporar a la Constitución cláusulas que contienen el reconocimiento de los derechos sociales, los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Qué es lo que se busca acá? Pues la igualdad de los derechos civiles y políticos, que se habían expresado en el constitucionalismo liberal, pero que se quedaron lamentablemente en el papel, que no llegaron a todas las clases dentro de las sociedades, que básicamente protegían a los que eran los dueños de la producción en ese momento. El techo ideológico del constitucionalismo social hace prevalecer el interés social sobre la base, obviamente, de la justicia social, y lo que hace es reasignar los roles, tanto de la economía, la propiedad y el trabajo. ¿Qué es lo que se busca acá? El señor Estado, intervenga usted, porque la finalidad de la propiedad, más allá de que la pueda explotar el dueño, es que se utilice para alcanzar el bien común. ¿Y qué es lo que yo busco con que usted intervenga, señor Estado? Es que quienes están produciendo, quienes son los dueños de los medios de producción, respeten también a los que trabajan para ellos. Ojo, aquí es muy particular. Para mí, ninguna postura radical es la mejor. Yo creo que lo más interesante para el estudio de todo esto es que nosotros podamos entender que hay que generar todas estas cosas porque son la presión social, las injusticias sociales. En el primer momento lo que vemos es esa clase que está siendo objeto de explotación por un exceso en los tributos. Ahora vemos aquí una clase trabajadora que también se siente oprimida, que además de ser oprimida se siente reprimida, porque no es que toda esa libertad y toda esa igualdad que se había propugnado esté llegando hacia ellos, que se sienten explotados, pero entonces los radicalizamos. De la radicalización que vimos en los monarcas, en su despotismo, vemos ahora también una radicalización de los burgueses en este exceso del ejercicio de su libertad y de su propiedad, para luego caer en otra radicalización, que fue la del movimiento social. El papá Estado, que todo lo vigila, que es omnipresente, y pasamos de tener un superpoder monárquico a luego caer a un superpoder de la clase trabajadora con un superestado, que al final es también un tipo de monarquía.
solo que en este tipo es una monarquía burocrática, porque los que llegan a tener el poder son básicamente los burócratas del Estado. Eso es desde una apreciación personal. ¿Cuáles son los antecedentes del constitucionalismo social? Era lo que les decía hace unos minutos. Lo particular es que el antecedente lo tenemos de este lado del mundo, en América, y nace con el constitucionalismo social inspirado por el movimiento revolucionario en México. La historia de México les puede dar a ustedes una pauta de esto que les acabo de mencionar, que es la radicalización en los movimientos sociales. En México, a partir de 1876, fíjense, no nos perdamos en las fechas, 1876 a 1911, estamos hablando de más de 35 años de gobierno de don Porfirio Díaz. Teníamos una presidencia que se alargó, que sí, en efecto generó un crecimiento económico bastante significativo en México, pero que obviamente tenía muy molesta a la población. ¿Por qué les digo que es interesante el fenómeno de México? Porque ahí nosotros vamos a ver revolución para votar a presidente, y en efecto, cae Porfirio Díaz. Vemos que sube al poder Gustavo Madero, si no estoy mal, que tiene un grupo de revolucionarios, pero luego vemos un movimiento dentro del mismo movimiento revolucionario que no está de acuerdo con Gustavo Madero, surge una serie de diferencias entre ellos, y entonces era un movimiento contrarrevolucionario dentro de los mismos revolucionarios para bajarse a Madero. Y luego, dentro de los que se bajan a Madero, vemos otro movimiento contrarrevolucionario. Es bien particular lo que pasó en toda la fiesta revolucionaria de México, porque si bien es cierto, pues se promulga la Constitución, que es lo que para ese efecto nos interesa en esta cátedra, no es una cátedra para desarrollar el movimiento revolucionario mexicano. Sí es muy interesante que veamos que la radicalización en las ideas puede generar una serie de problemas que nunca o no necesariamente van a concluir en un documento constitucional que exprese todo lo que se quería en ese movimiento en sí. Ustedes van a ver que casi que todos los que estaban inmersos en el movimiento revolucionario y contrarrevolucionario a partir de 1919 fueron asesinados dentro del mismo grupo que estaba liderando este movimiento. ¿Qué es lo que nos interesa para los fines de la carta? Pues, ¿qué fue lo que ocurrió en Querétaro, México, en los albores del año 1917? Interesante decirlo así, los albores fue en este mes, en febrero, porque también fue en 1917 en que inició todo el movimiento bolchevique, que es expresado por la clase trabajadora de Rusia en contra de la monarquía rusa, de los zares que estaban en ese momento en la monarquía rusa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Pues en efecto, vemos un movimiento social que lo que busca es, sí, el reconocimiento de la educación laica, el reconocimiento de las tierras después de la conquista de México. Se observa unos grandes latifundios que no eran explotados como pues en ese momento estaba planteando el movimiento revolucionario, y lo que busca es el reconocimiento de un reparto o de una distribución más equitativa de todos estos latifundios para poder utilizarlos por parte de los pueblos originarios de México. Se promulga la Constitución de Querétaro en 1917. Vemos cómo tiempito después se promulga la Constitución rusa, que esta fue en 1918, y luego la Constitución alemana, que fue en 1919. Hubo un movimiento también en Alemania que da como, bueno, aquí nos vamos a poner a hablar acá de todo lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial a partir de 1935 y la asunción que tuvo Hitler como canciller. Yo les decía la vez anterior, es bien interesante el fenómeno alemán, porque con todo lo terrible que ha sido para la historia de la humanidad, lo que
ocurrió en esta invasión que hizo Alemania en todos los países europeos. Lo interesante es analizar cómo el Partido Nacional Socialista alemán llega a través de Hitler por mecanismos democráticos, por el voto popular. Llegan a tener escaños en el Parlamento y llegan a colocar a Hitler, después de una muy fuerte negociación política, como canciller alemán. Así que es también interesante, ¿verdad? La legitimación que tuvo como movimiento en puestos de decisión, pero a través de los mecanismos democráticos. Licenciada. Entonces, esto como un antecedente. Licenciada. ¿Me escucha, licenciada? Le quería preguntar con lo de la repartición de latifundios de la Constitución mexicana por la Revolución, ¿qué tanto al compararlo con el decreto 900 de aquí de Guatemala, de Jacobo Arbenz creo que fue, qué tan igual era, qué tanta libertad se conseguía para los más desfavorecidos en comparación con lo que se hizo en México? No sé si usted está enterada de eso. Mira, en detalle de qué fue lo que hubo a partir de la creación de los latifundios en México, no te mentiría, porque esa parte específica no, y creo que tampoco es algo que se haya superado hoy en el 2022. Creo que vamos a ver más a profundidad cuáles eran los antecedentes, la voluntad y cómo trató de implementar el decreto 900, que en efecto era la ley de transformación agraria. Luego se le dio otros tintes y se le puso el nombre transformación. Una teníamos como reforma agraria y la otra una transformación agraria. En Guatemala no se dio más que a través de este decreto 900 el reconocimiento del derecho del Estado de poder expropiar las ociosas. Fíjate qué particular. Después del decreto 900 es la posibilidad de expropiar una tierra ociosa. En el decreto 900 lo que tú tenías era el poder expropiar para dárselo a alguien más que lo va a trabajar, ¿ya? Con la finalidad de alguien común. Yo no dudo que nos dé un poquito cuando veamos la evolución del constitucionalismo guatemalteco, lo voy a poner acá como un punto para poderlo abordar en esa clase. Porque si bien es cierto, no forma parte específicamente de la Constitución que se generó en 1940, sí forma parte del proceso histórico que devino de la promulgación de la Constitución de 1945, entre otras instituciones que forman parte de toda esa gesta, ¿va? Como por ejemplo el reconocimiento de la seguridad social, el reconocimiento de la autonomía universitaria, el reconocimiento de otra serie de instituciones que obviamente forman parte de toda esa necesidad social que derivó en esta revolución de 1934. Vamos a continuar. ¿Una duda adicional? De mi parte no. Lo bueno es que ya no es un... Ya se introdujo Emerson y Marlon, tal vez en la otra clase alguien de los 119 pendientes podemos participar también. Si tienen dudas, ya saben. ¿Cuáles son los puntos débiles que tuvo el constitucionalismo liberal o clásico que generaron esta gesta del cuarto estado? Ahora sí ya lo tenemos claro, ¿verdad, Emerson? Primer estado, monarquía. Segundo estado, el clero. Tercer estado, la burguesía. Y ahora el cuarto estado, que es el de los trabajadores. ¿Qué es lo que ocurre? Su falta de positividad. Eran normas, es cierto, que señalaban de principios. Los hombres nacen libres, los hombres por nacer libres deben permanecer así y entre ellos con igualdad. La soberanía reside en el pueblo y es el pueblo el que lo expresa, y etcétera, etcétera. Lamentablemente todo esto se quedó en discurso, no se positivizó, porque fue solo una clase privilegiada la que lo ejerció. No había igualdad, en realidad lo que se hacía era el beneficio a una clase social exclusiva, que obviamente no fue de la noche a la mañana, esto fue un transcurso. Estamos viendo, imagínense ustedes, la promulgación de la Constitución de los Estados Unidos en 1787, 1789,
la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Es interesante estudiar también todo el proceso que se da a partir de Napoleón en Francia y cómo llegamos ya a la promulgación de una constitución con Napoleón. Yo sé que les voy a meter mucha historia, eso no va a ser materia de cátedra, pero les voy a pasar el dato de un libro muy interesante que se llama Los Tenientes de la Independencia, Julio Bielma. Este libro es de verdad, yo no me había imaginado que me iba a topar con una joya como esta. Es muy interesante, porque habla del proceso independentista latinoamericano a partir de qué está ocurriendo en Europa, qué ocurrió con los reyes en España, cómo Napoleón se les fue a meter a los reyes en España, a partir de esta intromisión también que tiene él en Francia, y cómo todo esto, en efecto, repercutió para las gestas revolucionarias en América. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tenemos el movimiento francés en 1789 y la incursión de Napoleón en todo el movimiento revolucionario francés hasta los albores de 1810. Napoleón empieza a darle cabeza a los reyes en España y hace que pierdan mucho control en esto, en todos sus territorios en América. Y ahí es donde nosotros empezamos a ver todo este desgaste que tiene la corona española en todos sus territorios en América. Y empezamos a ver todas las gestas revolucionarias a partir de 1817, 1818, desembocando particularmente en esta área del continente en 1821. Yo por rigor histórico y por rigor científico siempre lo digo, nosotros no nos independizamos en 1821, nosotros nos independizamos del Reino de España, pero nos anexamos al virreinato de Iturbide en México, y fue hasta julio de 1823 que en efecto promulgamos nuestra verdadera independencia. Pero este libro es muy interesante porque les hace detalle. Entonces esos fueron los puntos débiles del constitucionalismo liberal. Lida, disculpe. Privada. Disculpe, licenciada, solo si me puede dar un ejemplo de la falta de positividad, que no entiendo todavía eso del positivismo, para entenderlo mejor. Gracias. Vamos a ver, con mucho gusto, Nuria. Tú vas a escuchar de manera recurrente que en derecho esa es norma vigente, pero no es positiva. ¿Eso qué significa? Que está escrito, pero en realidad no se cumple. No tiene fuerza jurídica. ¿Alguno de ustedes ama los bienes mostrencos? Licenciada, es como la ley que hay para los animales, de que hay una ley para el maltrato, pero nadie la ejerce. Bueno, vamos más o menos por ahí. En realidad son normas que se quedan en eso, en un contenido, pero que a la hora de hacerlas positivas, a la hora de ejercerlas, no pasa nada con ellas. Sí, lo tenemos más o menos, Nuria. Yo lo explico acá. Ok, había falta de licenciada, gracias. en todo lo que buscaba el movimiento liberal o clásico. Todos los hombres nacen libres y como libres son iguales. Sí, pero entonces, ¿por qué yo no puedo votar? ¿Por qué solo va a votar el que es dueño de los medios de producción y no yo que soy trabajador? Ah, bueno, porque no te va a dar tiempo. Entonces su positivo, porque solo es un derecho positivo para usted, pero no para mí. ¿Me explico ahí? Ahí no se refiere esto con la falta positiva. Es como el voto a las mujeres, entonces. Igual. Porque en ese momento no votaban igual. La falta de igualdad que beneficiaba una clase social exclusiva y el papel de la propiedad privada y el Estado. Vamos a ver, esto es algo que está extraído del texto, ¿cierto? Y yo le recomendé a ustedes, porque es el más didáctico, el del doctor Pereira Orozco y Marcelo Richter.
tengo mi particular punto de vista, porque no era necesariamente que se legitimara la injusticia social como tal. No, o sea, era la legitimación de ciertos derechos que obviamente derivaban en ese sentimiento de injusticia y que obviamente también con la aceleración del movimiento industrial o de todo el proceso industrial, pues derivó en injusticias sociales, que a su vez derivaron en el movimiento social. Los principios democráticos que se habían inspirado terminaron siendo falsos porque nunca se positivizaron, no se volvieron objetivos los enunciados que lo habían gestado. ¿Cuál es la base ideológica del movimiento social? Es hacer positiva la libertad, volverlo, eso sí, algo que fuera real. El concepto sustancial de igualdad, o sea, primero todos esos enunciados vamos a hacer positivos. En efecto, nosotros vamos a ejercer nuestra libertad y también vamos a hacerlo en circunstancias de igualdad y generar mayor participación política. Acuérdense que en el Estado era lo clásico, la participación estaba reservada para los que tenían medios de producción y no para todos los ciudadanos. Además, aquí hay otra cuestión muy particular, y es de que lo mencionó Emerson, la amplitud en la producción por todo el tema industrial, hace que se genere una clase trabajadora más grande. O sea, ya vemos una masificación en las ciudades y eso obviamente son muchas personas las que están en un mismo espacio territorial viviendo ese tipo de injusticias. O sea, eso hace que la participación política esté más concentrada. La dignidad del trabajo y de los trabajadores, las condiciones en las que se estaba viviendo, la función social de la propiedad, que era lo que les hablaba hace unos minutos. Respetemos y entendamos que existe propiedad privada, pero la función particular de la propiedad va a ser para beneficiar a la sociedad. Dignificar vida como una meta de él, ¿no? Y la solidaridad como un deber jurídico también forma parte de esta base ideológica. La justicia social, la intervención estatal en función del ejercicio de esa justicia social. ¿Cuáles son los principios del movimiento constitucionalista, del constitucionalismo social? Primero es crear un nuevo orden social, crear un nuevo orden económico, que todo sea distinto. Yo les quiero preguntar, a ver, Ángeles, ¿tú has visto, has leído, has escuchado algo sobre la Asamblea Constituyente de Chile, que está ahora mismo en sesión? Parece que Luis Ángel no está conectado, ¿verdad? Estoy en reunión, o sea, disculpe. ¿Cómo? Ok, Daniel. Ese es el problema si no los da dados. Lilian Maribel González. Miren, yo al final, esto ya me lo sé. Vaya, para que ustedes aprendan. Por eso siempre les pido que tengan la cámara. Porque si solo me ponen la foto, yo no sé si están ahí. Y les voy a ir preguntando. Entonces, y eso lo voy a tomar en cuenta en la evaluación. Los que puedan meterse a internet, a YouTube, a los mecanismos de selección de información política. ¿Qué es lo que está pasando en Chile? Es bien interesante. Buenas noches. Es bien interesante lo que está pasando en Chile. Para ustedes que están inmersos ahorita en este estudio de teoría del Estado y de derecho constitucional, entender lo que en Chile allá están hoy por hoy planteándose una nueva constitución. Y la polarización y la radicalización que hay en los que están discutiendo esto es muy interesante. Yo se los dejo, creo que de pronto podamos platicar de esto en la siguiente clase, porque lo que se está hablando es
justamente que les tengo en la presentación, el establecimiento de un nuevo orden social y de un nuevo orden económico. El reconocimiento de la función social de la propiedad, no fueron los principios del constitucionalismo social, el intervencionismo del Estado en la economía, pero básicamente para evitar esta radicalización de los dueños de los medios de producción. La prevalencia del interés general sobre el interés particular, la protección al derecho del trabajo, porque no existía tal protección. Por eso es que ustedes ven que estos dos movimientos, el mexicano y el ruso, nacen a partir de ese descontento de la clase trabajadora. Y lo que sea también hace unos momentos, la garantía de la seguridad social. Lo decía, creo que Marlon, cuando comentaba el tema de la revolución en México, el reconocimiento de la educación gratuita y laica, el reconocimiento de las instituciones de la seguridad a la salud, del acceso al trabajo, del acceso a la tierra, de que el crecimiento sea en función del bienestar de toda la clase más desprotegida. Esos son básicamente los principios que inspiran y la base ideológica en la cual se sustenta el constitucionalismo social. ¿Qué es lo que nosotros vemos ya en América hispana y el constitucionalismo social? Pues obviamente esa protección que se tiene de la organización del trabajo, porque ¿qué es lo que ocurre? Había una extralimitación en los mecanismos de contratación. Entonces lo que se busca es decir, ok, el dueño de las fuentes de producción puede perfectamente contratar a alguien, pero nosotros vamos a poner condiciones mínimas. ¿Ustedes han oído? O, bueno, todavía no han abordado derecho laboral, pero van a ver el derecho del trabajo, que todas las garantías que se expresan en la legislación laboral a nivel infraconstitucional son derechos mínimos de los trabajadores. Y todos estos están llamados a desarrollarse a través de la libre contratación laboral. Pero nunca esa contratación laboral puede tergiversar o disminuir ese techo de límites que se encuentran contenidos tanto en la norma constitucional como en la convencionalidad. Ese es uno, por ejemplo, de las conquistas que podemos nosotros abstraer de manera positiva del constitucionalismo social y de todas estas gestas revolucionarias. El reconocimiento de la libertad de contratación, pero con reglas mínimas que busquen el respeto de los trabajadores. El derecho, por ejemplo, a las vacaciones, el derecho a una remuneración justa por el tipo de trabajo que se desarrolla. Olvídense si nos ponemos a hablar de la convencionalidad, en donde se da principios más específicos sobre el desarrollo del trabajo, por ejemplo, en donde se prohíbe el trabajo infantil. Así que eso es una de los hitos interesantes de estas gestas que se dan y que obviamente se ven plasmadas en las constituciones. Otro de los aportes para América Hispana y el constitucionalismo es la protección a la familia, porque el Estado se asume ya ahí, no como un protector del individuo y como ese plan del individuo, protector de la libertad y la igualdad de ese individuo, se asume básicamente como un protector de la familia. Y como protector de la familia, que este núcleo tenga acceso a la educación, tenga acceso a la vivienda, van a haber instituciones como el patrimonio familiar y la protección también a las personas de la tercera edad. Y como último punto de este aporte de la América Hispana, la función social de la propiedad privada. Vamos a tratar de desarrollar esa parte, Emerson, de la consulta que tú haces sobre conocimiento en el decreto 900, ¿verdad? Sobre los latifundios y estas grandes extensiones de tierra, cómo queda ya en todo el desarrollo constitucional guatemalteco a partir de la Constitución de 1944. Y yo creo que por horario, que ya estamos cerca a las 8:30, el no constitucionalismo lo vamos a desarrollar en la última clase. Yo creo que en la siguiente clase. En la siguiente clase voy a dar la mecánica para el examen que va a ser el 20. Repito, creo que empiezan su ciclo de exámenes con esta clase, para que podamos pues, tratar de hacerlo de la manera más dinámica, pero a la vez poder entender yo cómo están recibiendo ustedes la cátedra. Es muy complicado
dar una cátedra con este mecanismo. Veo que cada día están menos hasta la finalización incluso de la clase, no digamos que se conecten en relación a la primera clase que tuvimos. Y les insisto, por favor, tengamos más interacción. Yo no puedo comprobar desde acá si todos estarán conectados, pero no todos están interactuando en la clase. Yo creo que eso sí les va a repercutir seriamente en la evaluación. Yo no les voy a enviar preguntas A, B, C, D. Dígame si esto es tal cosa. No, yo les voy a mandar, aunque esto me implique a mí cuádruple trabajo en la evaluación, algo para un desarrollo. Y para poder desarrollar temas, ustedes tienen que entender lo que hemos estado ¿Hay alguna duda hasta este momento? Porque estamos por terminar ya la unidad 2 del constitucionalismo. Perdón, Elic, ¿solo podría repetir la fecha del primer parcial? Disculpe, no le escuché. Yo tengo entendido por el calendario que me mandaron hoy, que es el lunes 21. Muchísimas gracias, licenciada. No, ustedes no se los han enviado todavía, ¿verdad? No, Lic. No, Ligda. Todavía No, licenciada. Bueno, ¿Y nos va a dar la lista de temas, Ligda? Sí, lunes 21, Derecho Constitucional, miércoles 23, Teoría del Proceso, viernes 25, Teoría del Estado, martes 1 de marzo, Derecho Civil 1 y jueves 3 de marzo, Derecho Penal 1. Así está su horario de examen. Entonces empiezan conmigo. Los temas no van a ser más que los que hemos hablado. O sea, hasta ahorita llevamos que es el derecho constitucional y constitucionalismo, y abordaremos tal vez, para quedarnos mitad mitad, terminar esta unidad 2 para empezar con la 3, y eso es lo que va a ser objeto de la evaluación. Pero vamos a discutir la mecánica de la evaluación. Licenciada, buenas noches. Disculpe. Yo, le repito, les voy a... ¿Sí? Disculpe, el libro que mencionó de Julio Bielman, ¿me puede repetir el título? Los enigmas de la independencia. Gracias, licenciada. De nada. No. Bueno, pues les deseo buenas noches. Les voy a poner minutos la presentación para no sé por qué no se puede abrir sin clave, para que puedan verla. Pero insisto, léanla después de que hayan leído el contenido. El contenido que les envío en Word es resumen de varios libros y la presentación es el resumen del resumen. Entonces, primero lean el documento de Word y luego para la presentación les va a ayudar más. Muchas gracias, Lic. Solo confirmando, los temas serían esos: derecho constitucional, constitucionalismo y lo que veamos de la siguiente clase, ¿verdad? De la siguiente clase, así que en la unidad del constitucionalismo solo nos falta el neoconstitucionalismo, que este tema es muy particular, no nos vamos a meter a la historia, esto es muy moderno, no tenemos antecedentes históricos per se, por eso lo que aparte. Y vamos a, yo creo que ya las clases de la próxima semana van a ser el desarrollo del neoconstitucionalismo y el inicio de la historia del constitucionalismo guatemalteco. Muy bien. Así que muchas gracias a todos. Que descansen y lean. Gracias, Lic. Feliz noche. Gracias, Lic. Feliz noche. Feliz noche. Gracias. Feliz noche.